Bueno, entonces vamos a ver el tema del trauma facial. Eh, bueno, mi nombre ya lo conocen y empecemos por la definición. Entonces, un trauma facial es básicamente cualquier lesión que involucre tejidos blandos u óseos de la estructura facial. Esto incluye el pabellón auricular y, pues la nariz. El 80% de estas lesiones van a ser por accidente de tráfico o por agresión, los cuales son más comunes en hombres que en mujeres y se presentan en un rango de edad de en un año de vida hasta los 44 años sobre todo. Suele estar asociado sobre todo a lesiones en extremidades. Es común las lesiones en cabeza y, las lesiones cervicales. Y más importante aún, se asocia con un TEC hasta el 63% de las veces y 40% con fractura nasal. Repasando por la anatomía, la cara está formada por 8 huesos, de los cuales 3 son pares, ¿cierto? O mejor, está formada por 3 huesos pares y 2 huesos individuales. Los individuales siguen siendo el hueso frontal y el maxilar, que es el único hueso móvil de la cara. Y los huesos pares serían el cigomático o malar, el maxilar y el hueso propio de la nariz. Listo. Eh, Primero que todo, lo primero que debemos hacer cuando tenemos pacientes al frente es, después de haber realizado el ABC y después de haber evaluado otras condiciones que pongan en riesgo la inminente de la vida, se debe evaluar primero que todo dónde está presente el dolor del paciente, donde si presenta alguna alteración neurológica como un entumecimiento que me indicaría función de nervio, si hay problemas en la oclusión dentaria que me indica a mí lo que es una fractura de ya sea el hueso maxilar o del malar, mandibular o del maxilar, y si hay dolor a la apertura oral. También debo averiguar si hay dolor cervical, ya también puede hablar de un paciente que está cursando un trauma raquimedular, y averiguar cómo está la visión del paciente, si está presentando fosfeno, ciedad, diplopía. Al examen físico debemos seguir un orden lógico, no hay un orden prescrito, pero es que es un orden lógico que nos acordemos y no omitamos nada, ¿cierto? Primero, para facilitar se suelen dividir la cara en tercios. El tercio superior, que me involucraría al hueso frontal, tercio medio, que me involucra a las órbitas, el zigoma, el maxilar superior y la nariz, y tercio inferior, que me involucra a la mandíbula. Hablando de este tercio inferior, se debe tener en cuenta siempre mirar la cavidad oral, porque puede haber afectación de las piezas dentales, ya sea por fractura de esas o avulsión, o sea, es- se sale la pieza dentaria, ¿cierto? También problemas como la maloclusión y los escalones dentales sirven para definir primero el diagnóstico del hueso involucrado y eh, qué, qué medidas voy a tomar. Entonces, la primera fractura que vamos a hablar va a ser la fractura nasal, que va a ser cualquier pérdida de continuidad ósea o lesión de cartílago que ocurra por una fuerza transmitida mediante un trauma a la pirámide nasal. La pirámide nasal está formada por los huesos propios de la nariz, el cartílago
lateral, el septum y el cartílago alar mayor. También hay una zona que es tejido fibroadiposo. Esta fractura es la fractura más frecuente de la cara y la segunda más frecuente del cuerpo después del conjunto de fracturas de la mano. Los signos más importantes que vamos a tener van a ser la epistaxis, o sea, el sangrado nasal, y la laterorrinea, que es la desviación de la nariz del punto medio de la cara. También con cualquier fractura se va a encontrar crepitación a la manipulación. Otras cosas que se pueden encontrar, pero sobre todo son más complicaciones de un trauma no mal manejado, son el colapso nasal y la nariz sencilla montar. El diagnóstico de esta enfermedad se podría decir que es meramente clínico. Básicamente, solo se necesitaría un trauma, un antecedente de trauma directo a la pirámide nasal y epistaxis. Y con eso se podría hacer el diagnóstico, ya que, como dicen muchos profesores y libros, no hay una fractura nasal sin epistaxis. Pero igual se realiza la radiografía por código ideal porque estas lesiones suelen ocurrir en, en el contexto de accidentes de tráfico o de acción. ¿Qué radiografías se utilizan? Pues se utilizan la proyección de Waters, que se va a utilizar para todas las lesiones del tercio medio de la cara, y la radiografía de los huesos propios de la nariz. Aquí vemos una radiografía de los huesos propios, donde hay una pérdida de continuidad de, de la cortical y el hueso nasal. Esta es la radiografía en proyección de Waters, que me permite ver todo el cráneo y sobre todo me va a servir para ver si hay hemoceno. En el manejo de esta fractura, primero que todo es manejar el dolor, aunque eso lo vamos a ver al final de la charla, lo que es algo común en todas las lesiones. En caso de esta específica, debemos a manejar la epistaxis, que después haré una clase sobre eso, drenar el hematoma septal, que también hay un proceso sobre eso, pero importante que siempre revisar si hay una hematoma, porque es no drenar el hematoma me lleva a esta complicación, la nariz en sí a montar. Si es posible, le puedo hacer la reducción cerrada. Eso es en la mayoría de los casos, creo que hasta un 70% se pueden mejorar con una reducción, no va a ser necesario llevarlo a cirugía. La reducción la hace el médico. ¿En quién se puede hacer esta reducción? En pacientes cuyo trauma tenga menos de 4 horas de reducción, que no esté muy edematizado. Eh, ¿Qué debemos hacer? Primero, aplicar anestesia local. Después, se utiliza un espéculo nasal para revisar qué tanto es la lesión del septo. Si hay desviación del septo o un hematoma septal, se debe drenar primero. Después se utilizará un force de H o un elevador de Voice, aunque también se puede utilizar el mango de un bisturí. Y mediante la inserción de algunos de estos elementos en la nariz, en, no está, vamos a hacer una maniobra con gentileza pero con fuerza, llevando la nariz eh, hacia el lado contrario de la desviación. Después de esto haremos un taponamiento nasal anterior y le dejaremos una fetálica por 7 días y manejo para el dolor. ¿Cierto? ¿Hay alguna pregunta?
Will, no me quedó muy claro cómo hacer la reducción. Tú matas ya sea el forceps o el bisturí o lo que sea en uno de los agujeros nasales, por lo general el agujero contrario a la desviación. Si está desviado a la derecha, lo metes por la fosa nasal izquierda, ¿cierto? Después coges y como está desviado hacia la derecha, vas a empujar hacia la izquierda la parte de esta pues la nariz que está desviada hasta que quede más o menos normal. Pues no es tanto cuento. Y lo dejo ahí ya. Le pones la férula Ah, listo. y ya, y el mismo pues soluciona. ¿Alguna otra pregunta de fractura nasal? ¿Cómo pongo la férula? La férula es como aquí no puse la foto, se me olvidó, pero la férula es básicamente como un papel de aluminio que, tú- que es como medio grueso, una lámina de aluminio, y la pones encima de esta parte y la hundes porque eso se moldea. Encima de eso le pones, no sé bien qué es ese material, creo que es como esparadrapo o cintas de yeso y lo dejas ahí como por 7 días y ya. Eso en la plataforma hay un video de cómo poner eso. Pues no puse porque le daba copyright cuando lo mostraban a YouTube, pero en la plataforma está. Ah, bueno, gracias. Listo. Y en fractura frontonasoidal. Eso vendría siendo como una forma más grave de la fractura nasal, donde también se va a involucrar la unión nasofrontal, el seno frontal, las paredes internas de la órbita y la apófisis maxilar, la apófisis frontal del hueso maxilar, que es esta de acá. Y obviamente, obviamente haberse afectado en el hueso propio de la nariz. El cuadro clínico va a ser, como todas las fracturas, dolor, edema. También va a haber crepitación en la palpación del dorso nasal. En estos pacientes se ve algo que es un aplanamiento facial o aplanamiento nasal, parece que el paciente tuviera la cara plano. Y sobre lo más característico es el aumento del canto, que es la distancia que hay entre el canto interno de cada ojo. Y esa aumenta, se dice que está alterada cuando hay más de 32 milímetros en los hombres y más de 30 en las mujeres. Estos pacientes suelen cursar con hemoceno, que se va a ver en la radiografía de Waters, presencia de líquido serrafino con rinorraquia. Saben que se ponen que el paciente, pues le secan la sangre que le está saliendo al paciente por la nariz y forma de, de un líquido como amarillento rodeando a una sangre roja. Y muchos de estos pacientes cursan con anosmia por lesión de la náusea triosa, donde hay que provoca un desprendimiento de los nervios y quedan con anosmia. Esto es lo que les decía el telecanto, la distancia entre el canto interno de cada ojo. Bueno, es cortito. Ya como tal la fractura del cigomático, este hueso es bastante resistente, pero está unido a pilares débiles. ¿En qué sentido? De que él está unido a un pilar de la órbita o una apófisis malar del hueso frontal, al arco cigomático y al hueso maxilar. Pero esta unión no es muy fuerte y suele partirse por el trauma fácilmente. La clínica de estos pacientes, lo más característico es la hemorragia
la hemorragia subconjuntival y una quimosis bipalpebral. Esta crisis es muy sensible, pero muy poco específica, es decir, que si no la tienes, poco probable que el paciente tenga, pero si la tiene, no quiere decir que la fractura sea un sigmoidántico, porque esta fractura también se ve en la base del cráneo, cuando se fractura la base del cráneo. El enfisema también se encuentra enfisema subcutáneo por aire que se libera del seno maxilar y también hay emoción maxilar, epistaxis y daño al nervio infraorbitario. Eso tenemos que estar muy pendientes si el paciente presenta hipoestesia en la mejilla, en la ala nasal o en el labio superior. También puede tener diplopía, que hay que revisar si es transitoria o persistente, porque es normal que tenga una diplopía transitoria por el trauma y la inflamación, pero ya después de bajar estos factores, si es persistente, me está hablando de un daño como de la visión. Esta diplopía se suele dar por atrapamiento muscular del músculo inferior o del recto inferior. También puede causar con distrofia ocular. Entonces, ¿hay alguna pregunta? No. No. Bueno, lo siguiente va a ser la fractura en globo, que se asocia bastante con la fractura del cigomático y tiene una clínica, pues es una fractura básicamente de la órbita. ¿Qué pasa? Es que en esta, la fractura suele ser por lesión por golpe o por pelota de béisbol. En esta, la fuerza golpea el cigomático, pero se distribuye a través del ojo hasta romper la pared la interior o el piso de la órbita. Y hay salida de las estructuras del ojo hacia el maxilar. Estos pacientes lo más característico que tienen va a ser en los enfermos, como en este paciente, si ven que tiene un ojo hundido. Y estos pacientes son quirúrgicos y hasta un 60% cursa con lesión, con lesión del ojo. No encuentro. Esperen un momento. Bueno, no lo encontré. Un 24% de los pacientes tienen lesión del globo ocular. Eh, para seguir la fractura maxilar, estos pacientes tienen edema facial importante, equimosis bipalpebral también, alteración oclusal y signo del cajón. ¿Qué es esto del signo del cajón? Que yo básicamente puedo jalar hacia adelante o hacia atrás el maxilar, lo cual normalmente no debería pasar. Sus pacientes también cursan con cara plana o cara de plato y cara de asno, que es un aumento de la longitud de la cara. También puede haber lesión del nervio infraorbitario. En estas lesiones se utiliza la clasificación de Lefort, que fue un señor que se puso a tirar cráneos desde cierta altura y veía cómo se rompían. Entonces hizo la clasificación. El Lefort 1 es una fractura inferior a la nariz que no compromete otros huesos además maxilar. Del Lefort 2 ya es una fractura que compromete los huesos nasales y parte de la órbita. Y en el Lefort 3 básicamente compromete también, obviamente el Lefort 1
es menos grave que el 2 y menos grave que el 3. A su vez, Will, ¿qué dijiste en Left 4 3 que se cortó un poquito? que hay compromiso del cigomático y es que mientras mayor sea el effort, es mayor la gravedad del cuadro. Ah, listo. Entonces, ya por último, la fractura de mandíbula. Como este es el único hueso que es móvil y porque contiene apófisis dentaria, lo más importante aquí va a ser la oclusión, que prácticamente me hace el diagnóstico y el dolor a la apertura oral. Esas dos cosas más el diagnóstico de fractura mandibular. También se acompaña de impotencia funcional, cialorrea con sangrado y movilidad anormal, además de que puede tener alteración de los canones dentarios, como esto, si bien que tiene unos dientes más elevados que otros por la fractura, y la macrooclusión que puede ser en prognatismo o en, no me acuerdo cómo se llama esto, retrognatio. Entonces, y como último, este es el más corto de la fractura del hueso frontal. En esto por definición, una fractura de un hueso frontal es un TEC, así que no lo vamos a tratar aquí, pero es la fractura menos frecuente de la cara. Es manejada por el neurocirujano y se suele acompañar de lesión del sistema nervioso central. Esto es como un resumen que para sospechar fractura del frontal hay que tener un TEC o una laceración frontal. Para sospechar la fractura nasal, lo que le dije, epistaxia, edema y crepitación nasal. Bueno, ya lo hemos dicho. Importante que se me olvida que en la fractura del mandibular se puede hacer un test, que es el test del bajalenguas. Tú le das un bajalengua al paciente y le pides que lo sostenga con los dientes solamente. Y el paciente es incapaz. Bueno, entonces, ¿qué paraclínicos vamos a tener en cuenta? Como en todos los pacientes, haremos mamografograma, estudios de coagulación, y lo de la hemoclasificación. Ya en Colombia, pues prácticamente cualquier persona con cédula tiene hemoclasificación, entonces está mal hecho. Y si tengo la duda, le hago un estudio de líquidos aquí, con nasal, para ver si lo que está botando y otros estudios del estado del paciente. Pero lo más importante de estos pacientes va a ser la imagenología y va a cambiar el estudio cada dependiendo del tercio comprometido. En pacientes que tengan una lesión del tercio superior, es decir, del tubo frontal, le va a hacer, primero que todo, el gol estándar va a ser la tomografía, pero además se le puede hacer una radiografía P de cara, de cráneo y lateral para definir qué otras fracturas tenga. En caso del tercio medio, que me involucra estos huesos, es, como les dije, lo importante es la radiografía en proyección de Waters y también le debo hacer la tomografía porque me va a ayudar a ver cuánto es el compromiso de las órbitas y como tal de ocular. Bueno, es especial de que en la fractura de la nariz solo se hace esas dos, no se hace la tomografía. Y en la mandíbula se utiliza tomografía, pero se utilizan tres proyecciones de radiografía: la P de mandíbula, la oblicuo de mandíbula y la proyección de tabón invertida, que son las siguientes. No quedó la presentación. Bueno, eh, ya las buscarán ustedes, pero no quedó en la presentación
las radiografías. Importante es que la proyección de tamaño invertida me sirve para ver los cóndilos de la mandíbula. ¿Hay alguna pregunta? No sé si escuché mal, pero dijiste que en la fractura nasal no se hace tomografía o escuché mal. No, no se hace, O porque sea, no es necesario, en todas las demás siempre se hace la tomografía, menos en la fractura solamente nasal. excepto, y en la de la mandíbula. Listo. Bueno, entonces, eh, ¿qué, qué vamos a hacer con médico general? Obviamente no vamos a operar al paciente. Primero que todo, se manejar el dolor del paciente. Estos pacientes suelen verse muy graves, pero en realidad el dolor se maneja con medicamentos más fácil. Ya se ir escalando de un medicamento no tan fuerte como es la dipodrona, intravenosa 1 a 2,5 gramos cada 8 horas. Y importante es no utilizar opioides de entrada hasta que se descarte que hay un compromiso neurológico, porque esto me puede alterar la valoración. Como les dije, hasta 60% de sus pacientes cursan con TEP. Segundo, es el manejo de las heridas. Hay que limpiar las heridas, desbridar tejidos necróticos si saben hacerlo, suturar las laceraciones que puedan y aplicar el esquema antitetánico en caso el paciente no lo tenga completo. Tercero, son medidas para el edema, porque estos pacientes, si están muy edematizados, no se pueden operar. No se debe elevar la cabecera por ahí entre 15 y 30 grados. Aumentar realizarle compresas frías los primeros 3 días y después compresas con agua tibia y ordenar AINES para bajar la inflamación. Los antibióticos no se ordenan en todos los pacientes, solo se ordenan en pacientes que tengan fracturas abiertas, fracturas de mandíbula excepto las que sean solamente del cóndilo y de la rama mandibular. ¿Por qué? Porque como la mandíbula está muy cerca de cavidad oral, tiene mucha reinfección. Pacientes que tengan laceración o avulsiones, y el antibiótico que utilizaremos va a ser una cefalosporina flágena o como la cefalexina. También es importante en los pacientes definir si le van a dar vía oral o pacientes que necesitan una cirugía, o sea, pacientes básicamente que tengan compromiso de la o de la funcionalidad inminente, van a hacer una cirugía. Estos pacientes debemos suspender la vía oral. En los otros pacientes que vayan a manejo ambulatorio o que presenten fractura mandibular o maxilar, le debemos dar una dieta licuada, y en pacientes con fracturas del sigón se da una dieta blanda. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que los pacientes con fractura mandibular o maxilar se debe hacer enjuagues antes por infección, como se hace un enjuague de clorexidina diluida, no sé, como a la mitad o a un tercio, 3 a 4 veces al día. Y estos pacientes se tienen que cepillar, pues aunque les duela, porque si no tienen muchos riesgos de hacer osteomelitis. ¿Qué hago en caso de que el paciente tenga abulsión dental? Primero que todo, debemos lavar el diente con solución salina para, eh, para quitarle el sucio o la impureza que haya cogido si se cayó, por ejemplo. También debemos intentar reimplantarlo, así como se ve en la imagen,
eh, ya es porque quieras que no, evita un poco evita la desecación del tejido y de las células. Y si no lo logras reimplantar, igual el paciente debe llevarlo en la boca hasta que vea un odontólogo. La indicación para la cirugía son pacientes que hayan tenido una fractura de hueso frontal, que presenten distoplía o anastalmos, que presenten dictio persistente, tengan maloclusión, deformidad nasal o obstrucción nasal, o que tengan una inestabilidad en el hueso. También, ¿cuál más se incluyen? Que el paciente tenga una alteración eh, estética o que tenga una alteración funcional, todos esos pacientes de la cirugía. Y la cirugía se puede hacer ya sea de manera urgente en los pacientes que lo requieran o de manera diferida hasta 20 a 24 días después del trauma. Listo. Hasta, ¿qué pregunta tienen? Uy, ¿me podría repetir la última parte? No me quedó muy claro. Que los pacientes deben, pues todos los pacientes con cualquiera de estas indicaciones van para cirugía. Ujú. Lo que la cirugía puede ser urgente, es decir, yo estoy en el pueblo y lo mando de una vez a un hospital de tercer, cuarto nivel a que lo vea el cirujano plástico o que lo vea el neurocirujano, eh, o de manera diferida. Es decir, yo lo dejo con manejo ambulatorio en la casa y busco que le programen la cirugía dentro del próximo 20 días, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasa? ¿Quién manda urgente? Todo paciente con fractura del hueso frontal se manda urgente porque lo tiene que ver el neurocirujano. Definir si lo opera, si no lo opera y disparar si tiene daño neurológico. Todo paciente que, que presente oftalmos, diplopía o distopia también se dan urgente porque pueden tener lesión ocular y lo debe el oftalmólogo. Pacientes que estén inestables hemodinámicamente o que sean politraumatizados también se dan urgentes por obvias razones. ¿Qué puedo mandar diferido? Por ejemplo, el que tenga la deformidad nasal, porque si quieras que no o sea, se le debo intentar la reducción yo, sí que cumple los criterios para hacerle la reducción. Y si no lo puedo mandar cuando pueda a donde el cirujano plástico lo opera en frío. Aún todos los que tengan maloclusión también son urgentes. Igual, pues igual si saben el pueblo y no saben si mandarlo o no, pueden llamar al hospital de referencia y ellos le dicen, los comunican con el cirujano y le dicen si lo mandó. Ok, gracias, güey. Will, yo tengo una pregunta de los antibióticos. Creo Sí, que en la clase de fracturas abiertas se daban otros antibióticos y no la cefalexina. Entonces, aunque sea fractura abierta en cara, aún así mando la cefalosporina de la primera generación. pero yo digo, eh, pues en realidad tú puedes mandar el que sea cierto. Lo importante es que le pongan el antibiótico, ese es el que decían en el documento que está en la plataforma, por eso lo puse. Dejo y reviso la exposición de fracturas abiertas que dije, no me acuerdo. ¿Cuál decían fractura abierta? ¿No era como ampicilina subbactán? Sí, creo que sí. Pues, pues parecido. Tiene un espectro parecido al de la cefalexina. Entonces, en realidad, como que no importa mucho, sino colocar antibiótico. Sí, un beta-lactámico sirve. Ah, listo. Mira, en las fracturas abiertas dije si era de trauma civil, o sea, trauma de tránsito o algo así, se podía dar cefazolina, que también es una cefalosporina primera.
Pero como les digo, igual lo importante es darlo y darle un espectro adecuado, porque tampoco le vas a dar ahí un, uno ahí de espectro reducido, como, ¿cómo es que llama ese? Como un antibiótico para anaerobios, porque igual es una fractura abierta, no es tanto el riesgo de anaerobios. Ah, bueno. Bueno, ¿Más preguntas o dejo de grabar? No creo que voy a dejar de grabar entonces.